todos y todas, mi nombre es Elisa Piña, yo soy subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida a la quinta sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En este ciclo conversamos con académicos e investigadores de la Universidad Católica que han publicado artículos en nuestra serie Temas de la Agenda Pública, colección que tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores en temas de política pública y de relevancia nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con Cristian Montenegro, de la Escuela de Enfermería UC, Paulina Bravo, de la Escuela de Enfermería UC también, y con Cecilia Rodríguez, de la Fundación Me Muevo. Ellos, junto a Angelina Dois, de la Escuela de Enfermería UC, son autores de la publicación Experiencia Usuaria en Salud, hacia un modelo de atención que escucha a los usuarios. El objetivo de este estudio fue aclarar el alcance de los conceptos de participación y experiencia usuaria, ofreciendo un balance de la institucionalidad chilena y recomendaciones de política pública que permitan avanzar hacia una atención en salud que acoge, valora e incorpora el saber y las preferencias de los usuarios. Cristian, Paulina y Cecilia, muchas gracias por estar aquí hoy día. El interés por la experiencia y la participación de los usuarios en los servicios de salud ha aumentado en los últimos años y en nuestro país. Diferentes declaraciones y documentos ministeriales han incorporado ideas y principios de participación y empoderamiento. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ¿Estas declaraciones y documentos creen que han sido suficientes? ¿Sus directrices están siendo implementadas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay un interés creciente y efectivamente hay mucha documentación, y no solo documentación, sino que se han levantado instancias que refieren el tema de la participación. Ahora, el problema es que desde la ciudadanía y desde los propios actores, ya sea los usuarios o los pacientes, la percepción es que esta participación tiene un carácter fuerte de una participación instrumental, o es una participación que no es suficiente, o una participación que está muy regulada desde los distintos niveles de la autoridad. Entonces no se percibe como efectivos espacios donde la ciudadanía, los usuarios o los pacientes puedan generar un espacio de co-creación, ¿sí? Sino que se ve como muy limitada. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que estamos percibiendo, entre lo que se indica en la normativa, porque si uno va a las normas de participación y la relevancia que se le da a la participación, incluso como un determinante social de la salud, etcétera, estamos con una brecha muy importante entre lo que declaramos en algunos documentos oficiales y lo que la ciudadanía, los usuarios y los pacientes efectivamente perciben de lo que terminan siendo los espacios de participación, aun cuando estos espacios se hayan aumentado en los últimos años. Eso es lo que yo podría comentarles desde la perspectiva más desde los ciudadanos, en el fondo, y ciudadanas. Gracias, Cecilia. En el texto ustedes mencionan que el entusiasmo que generan las ideas sobre participación, involucramiento y experiencia usuaria en salud es inversamente proporcional a la claridad conceptual y práctica que se tiene sobre estos temas. Cuéntenos cómo se diferencian estos conceptos y a cuáles se les debería prestar más atención desde una perspectiva de política pública. Bien, bueno, efectivamente estos son conceptos difíciles de diferenciar. O sea, a diferencia de conceptos más biomédicos, tal vez, donde hay como una precisión respecto a de qué estamos hablando, qué componente, qué parte del cuerpo, no sé, qué enfermedad. En este nivel hay muchas tradiciones simultáneas, o sea, está la tradición más comunitaria, una tradición más de movilización desde las bases, una tradición más de involucramiento, etc. Cada una responde a tradiciones distintas también y a intereses distintos. Entonces es súper difícil efectivamente que lleguemos a un solo concepto. Aunque pareciera que esa fuera como lo mejor que podría pasar, en el fondo es súper difícil que eso pase. Nosotros en el artículo hacemos como una apuesta en el fondo. O sea, consideramos que de toda esta batería de conceptos, el concepto de experiencia tiene ciertas ventajas. Tiene ventajas porque apunta a algo que los usuarios saben, a ser expertos por experiencia, de alguna forma. Algo que saben que no se puede reemplazar, o sea, que no podemos saber por ellos. Y eso inmediatamente implica un giro también como en una lógica de poder, en el fondo, porque entrega un poder, es un concepto que entrega un poder,
que requiere entonces la participación. Y uno podría como acomodar los otros conceptos a este concepto madre, de alguna manera, que es el de experiencia. Ahora, también entendemos que la satisfacción ha sido un concepto súper importante, probablemente el más importante en las políticas de salud en Chile, y hay ciertas razones también, sobre todo que es un poco más fácil de operacionalizar. Se puede emular a los estudios de satisfacción más como con servicios privados, por ejemplo, la satisfacción de los consumidores, etc. Pero al mismo tiempo deja muchas cosas de lado. Y también sentimos nosotros que las evaluaciones de satisfacción que sí han existido en el sistema de salud realmente no han hecho un cambio muy grande, no han servido de insumo a muchas decisiones, se han transformado más como en un ritual, que se repite, se repite. Por eso sentimos nosotros nuestra propuesta que el concepto de experiencia pone a los usuarios ya en otro lugar, pone lo que ellos saben en un plano de mayor relevancia, pero requiere también una cierta creatividad metodológica, porque tal vez es más difícil de medir, o no es medible de la forma en la que estamos acostumbrados a medir las cosas desde el Estado, ¿no? Por lo tanto, requiere un nivel de flexibilidad y también un nivel de eclecticismo, porque tenemos que combinar distintas cosas, combinar distintos diseños y sobre todo involucrar a los usuarios en el diseño de esas mediciones. Esa es como un poco la apuesta del paper en relación a los conceptos. Perfecto, gracias. Y a propósito de mediciones, se plantea que el 65% de los usuarios del sistema público considera que las instituciones de salud no respetan los derechos de los pacientes. ¿A qué se debe esto, en opinión de ustedes? Acá hay un tema bien relevante y que tiene que ver claro, mediciones mucho más subjetivas y con cómo nos ponemos de acuerdo de alguna manera en ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta acá harto usar lo que nos pasa cuando hablamos de empatía, que decimos la empatía, ponerse los zapatos del otro, y la verdad es que eso está bien lejos de lo que uno pudiese, a la hora de tener que usar una definición que pueda hacer que la coordinación entre personas o entre instituciones y personas funcione. Esa es una súper mala definición, por lo que esa definición en general nos lleva a dejar de escuchar a las personas, porque creemos que basta con suponer lo que el otro necesita, así como, entonces decimos, ¿qué necesito para ser empático? Ponerme en sus zapatos. Ok, entonces, ¿qué necesita una persona que tiene tal? Y empiezo a suponer, cuando lo que tenemos que cultivar es el diálogo, ¿sí? Y el poder escuchar permanentemente al otro. Entonces, una definición ahí mucho más interesante sería como que la empatía es cuando el otro declara sentirse haber sido escuchado. Es harto más complejo, y harto más complejo entonces de medir. ¿Y por qué hago alusión a esto a la hora de cuando uno dice respetar los derechos? Porque de alguna manera yo tengo la impresión de que no estamos siendo el sistema, en el fondo, agudo en entender las expectativas que se están generando en la ciudadanía a la hora de recibir prestaciones de salud. Entonces, asumimos ciertas cosas como el hecho de que tenga una credencial, por ejemplo, un funcionario, ya da cuenta de que esa persona ha podido ser identificada, que la persona sabe quién la está tratando, etc. Y suponemos que eso fue suficiente. Pero las credenciales, mira, estoy poniendo un ejemplo súper sencillo, pero para llevarlo al nivel, la credencial uno cuando está en el día funcionando se da vuelta, ¿cierto? Y cuando entonces la persona quiere decirle algo al otro no la ve y tiene que decirle, perdona, ¿puedes darte vuelta? Y ya entonces hay una sensación de no sé con quién estoy hablando, no me estoy sintiendo del todo atendido, o las expectativas también como sobre la atención, sobre quién debiese atenderme, sobre quién debiese entregarme el informe, sobre cuándo debiesen entregarme. Entonces, acá, por supuesto que Paulina y Cristian tienen muchas más distinciones, a lo mejor desde lo técnico de la satisfacción y de la experiencia usuaria, pero desde la perspectiva nuestra hay un tema súper relevante que tiene que ver con esto, con que no se generan buenas instancias de negociación de expectativas, y eso tiene que ver con que tenemos escasa participación, entonces no estamos escuchando
el sistema a quien tiene que atender. Y por lo tanto suponemos que lo que le damos es lo que quiere. Y después se nos genera entonces esta brecha con qué estará percibiendo, cuáles serán los derechos que se siente vulnerado. En salud, una palabra muy fuerte que ha salido desde octubre del 2019 es el tema de la dignidad. Y entonces, te fijas, el reclamo en salud no tiene que ver con quiero mi medicamento ahora o quiero la prestación X, sino que el sentido de la salud digna tiene mucho que ver con cómo se entrega y no solo con qué se entrega. Entonces yo creo que ahí lo que necesitamos es cultivar sistemas que tengan mecanismos de escucha hacia la ciudadanía mucho más potentes, mucho más claros, y donde de alguna manera las personas se puedan sentir escuchadas. Ayer me hacían ver una historia, por ejemplo, de una persona que su hija estaba absolutamente sana, pero la trasladaron y a esa persona no se le entregó la información. Entonces uno dice, desde lo clínico está todo perfectamente hecho, la hija estaba compensada, estaba bien, todo estaba bien hecho, pero nos olvidamos de un detalle, que no es nada detalle, que la familia supiera qué había pasado. Entonces la familia, pese a recibir a lo mejor un 100% en lo clínico, se siente pasada a llevar y se siente vulnerada, porque no fue informada. Entonces, de nuevo, ¿cómo ajustamos las expectativas en salud, que además entendiendo que no tiene que ver solo con lo clínico? Yo quisiera agregar algo súper cortito en relación a lo que dice Cecilia, que tiene que ver con la comunicación, porque uno, por ejemplo, es súper difícil participar de algo si uno no sabe qué esperar de algo. Solo cuando uno sabe qué esperar, uno puede decir, oye, no me diste lo que tendría que haberme dado. O, oye, aquí no pasa lo que se supone que debería pasar. Por ejemplo, es súper difícil en este momento googlear qué ofrece el CESFAM de mi comuna o de mi barrio. ¿Qué ofrece el hospital público de mi comuna? No hay ninguna manera de saber lo que ofrecen. Aparte de algunas descripciones muy generales, que realmente no te dice lo que ofrece el CESFAM de tu barrio, te dice lo que debería ofrecer un CESFAM universalmente. Entonces uno llega a la atención de salud sin saber qué esperar y por lo tanto se hace súper difícil exigir también. Y el derecho es difícil que se cumpla en esas condiciones. Por eso la cuestión del diálogo que dice Cecilia y la comunicación es súper, súper importante. Perfecto, gracias. En el artículo ustedes plantean la toma de decisiones compartida como un elemento clave de la experiencia usuaria. ¿Nos pueden explicar un poco qué significa este enfoque terapéutico? Sí, bueno, yo creo que lo que ya ha compartido Cecilia y Cristian nos deja en un súper buen pie para poder ir anticipándonos a esto, porque en un contexto donde se promueve la participación, pero podrían faltar mecanismos para hacer esa bajada, ¿cierto? Desde lo político hacia lo práctico, y en un encuentro además que se realiza entre personas. Yo creo que eso es algo súper importante, de pensar que son personas que se encuentran en un momento llamado encuentro clínico o consulta, como se quiera nominar, ¿cierto? Y que tienen distintos saberes. Y esos saberes desde lo clínico del profesional de la salud y el saber, tal como decía Cristian, por la experiencia, que es el que tiene el usuario o el paciente. Entonces, ¿cómo llegamos a dialogar esos saberes en pro de mejorar la condición de salud o bienestar de la persona? Eso yo creo que es algo que la toma de decisiones compartida nos ofrece de manera bastante clara. Como tú decías, Elisa, es un enfoque terapéutico, una manera en que se pueden estructurar encuentros clínicos de tal modo en que se reconozcan esos saberes que son diversos, pero son igualmente importantes. Como mencionaba Cecilia, aun cuando podríamos tener toda la experticia clínica y los recursos, siempre hay un porcentaje de incertidumbre, ¿cierto? Cosas que no van a resultar como esperábamos. En el caso que ella contaba, esa misma persona o esa hija podría, ¿cierto?, tener algún problema a pesar del pronóstico que se haya anticipado frente a su situación clínica. Entonces la toma de decisiones compartida permite primero dejar expuesta esa posibilidad de, entre comillas, error, o esa posibilidad o esa incerteza que puede haber en salud en general, y que tanto el profesional de la salud
cómo el paciente o usuario puedan conversar sobre eso y evaluar qué es lo que la persona prefiere en relación a su condición de vida, lo que valora como más importante, lo que prefiere como resultado también. Entonces, esta es una manera en que las personas podemos dialogar en salud y ayudar a que las decisiones que se tomen sean de manera balanceada, en pro de la persona y, ¿cierto?, compartiendo estas distintas experticias. En Chile hemos avanzado a partir de el marco regulatorio, bueno, y las orientaciones que tiene el propio modelo de atención de salud, y hay una demanda explícita por ir incorporando y practicando la toma de decisiones compartida. De nuevo, nos topamos también con lo mismo que sucede con participación en general, en que se podría necesitar, y de hecho se requieren, ciertas habilidades desde los profesionales, tanto en comunicación y bueno, desde el buen trato en adelante, y también en que los usuarios se sientan capacitados y habilitados para tener ese nivel de participación, porque finalmente estamos hablando de compartir saberes y también compartir poder, el poder en la relación terapéutica, y eso a veces podría ser un poco agobiante para los usuarios si no están preparados para asumir y ejercer esa responsabilidad y ese poder. Muchas gracias, Paulina. Por último, bueno, considerando que estamos, ¿cierto?, en un año de elecciones y de muchas definiciones, ¿cómo creen ustedes que se debería abordar este tema a futuro? Sí, es una pregunta súper interesante porque nuestro trabajo como que estuvo súper marcado por la contingencia en el fondo. Como conversábamos antes de empezar, pasó el estallido social, luego la pandemia, la posibilidad de cambio de constitución, el plebiscito, y como a medida que pasaban esas cosas íbamos haciendo revisiones, como que daban ganas de hacerse cargo un poco de lo que iba pasando, pero es súper difícil hacerse cargo de todo lo que pasa. Lo primero que uno puede decir es que, claro, lo que está en el horizonte, yo diría que más que elecciones, es la creación de una constitución con una base democrática en Chile. Yo creo que eso es súper relevante para lo que está en este trabajo. Tal vez en el trabajo mismo no lo profundizamos tanto, porque obviamente teníamos que enfocarnos en la materia más específica, ¿no?, de la experiencia usuaria, pero este marco de transformación es importante. Por un lado, sabemos que la constitución que nos rige hasta ahora, cuando fue impuesta en dictadura, empobreció muchísimo el sistema de salud y empobreció la definición del derecho a la salud, justamente de lo que estamos hablando. Entonces, pese a que han habido reformas, particularmente el GES, que apuntan a la universalidad, que apuntan a la expansión, a la accesibilidad, debido a este marco, esas reformas no han logrado romper con la lógica de tener un sistema pobre y colapsado para los pobres y un sistema de alta calidad para quienes puedan pagar. Entonces una estratificación por capacidad de pago que sigue estando ahí más allá de esas reformas. Justamente porque el marco constitucional no permitiría transformar esa lógica profundamente. Entonces, digamos que se ha apostado mucho por cobertura. La cobertura ha sido en Chile históricamente como el horizonte de transformación del sistema de salud. Ampliar la cobertura y hacer todas las cosas necesarias para lograr ampliar esa cobertura. O sea, medir, evaluar, definir los tratamientos, los paquetes de intervención que permitan ampliar esa cobertura. Y eso siempre ha funcionado, o sea, eso es muy loable. Y aquí es donde uno de repente tiene ciertas como diferencias con algunas personas, porque eso, uno no niega que eso es clave, y eso es importante y es esencial, pero no puede ser lo único, no puede ser el único como valor rector de las transformaciones, porque eso inevitablemente va dejando como en segundo lugar todas estas cosas que nosotros estamos conversando. Va quedando en segundo lugar lo que los pacientes viven y piensan y sienten de la atención, lo que ellos pueden aportar sobre la atención. Entonces, en este horizonte de cambios, yo creo que tal vez el mensaje de nuestro trabajo es que la experiencia usuaria tiene que pasar a ser un rector también, tiene que pasar a ser un valor central. No puede seguir siendo como el accesorio o como lo de ojalá que le guste, ¿no? Tiene que ser un valor central, y eso significa que
todas las decisiones, todas las priorizaciones, todos los diseños tienen que tener esto en cuenta, así como se tienen en cuenta cuestiones económicas en cada decisión, se tienen en cuenta cuestiones de evaluación, etcétera, en cada decisión o de calidad. La cuestión de la experiencia también debería ser un valor que no está como en un solo departamento, sino que tiene un rol en cada decisión. Obviamente eso es ambicioso, pero estamos en un momento de mucha ambición, yo creo, entonces no hay que tenerle miedo a la ambición. Y hay muchos que queremos colaborar en esto, particularmente los pacientes. Entonces, hay mucho de dónde sacar esto. No estamos como no necesitamos como una gran teoría de esto. Hay mucha gente que ya sabe, que ya lo vive, que ya lo ve, y que podemos participar en esa construcción. Y ahí, además, agregar a lo que decía Cristian, que también tomar el ejemplo de lo que ha ido pasando en la pandemia, que ¿por qué es tan importante también incluir a las personas en lo que decía Paulina, la toma de decisiones? Porque cuando viene algo y que ya sabemos que esta pandemia, por todo lo que han dicho los expertos, no será única, ¿no? Y que a personas, no sé si a nosotros, pero a los más jóvenes les va a tocar, no va a ser la única pandemia que vivan en su vida. Y uno piensa que había mucho que las personas tenían que autogestionar y se espera que eso ocurra en automático, así como las personas deben ser hoy, ahora, cambio, de hoy a mañana en su salud y deben tomar A, B, C medidas, pero no había un camino. Entonces también de cara a lo nuevo que va a pasar, a próximas nuevas autoridades, también está una conversación interesante para decir, esto que nos ocurrió, para que no nos vuelva a ocurrir, también necesitamos que este empoderamiento, que las instituciones colaboren en el empoderamiento de las personas en un continuo, porque no ocurre de un día para otro, no ha ocurrido en un año, porque no habíamos hecho esto con tanta fuerza antes. Entonces, cuando se requiere, necesitamos que haya cierta ya capacidad en las personas, que esté, habilidades que hayan sido desarrolladas. Y para eso, esto necesita ser un trabajo permanente y no cuando llega un evento puntual. Y por eso también yo creo que es clave de cara a, como a lo nuevo que enfrentamos, nuevos periodos, nuevas autoridades, que puedan también tenerlo en consideración, porque va a favorecer cualquier gestión de eventos como este u otros similares en el fondo. Y lo que yo quisiera agregar también, complementando las respuestas anteriores, tiene relación con poder posicionar a la salud como un eje transversal de la sociedad, ¿cierto? Si pensamos en reformas constitucionales o en cualquier cambio de los cimientos de esta sociedad, entender que cualquier alteración en cualquier componente de la vida de las personas puede tener una repercusión y va a afectar el bienestar y la salud, es fundamental. Entonces, frente a medidas como, ya lo vimos, el alza del metro u otras cosas, se desestabilizan, nos desestabilizamos las personas y eso va a afectar nuestra calidad de vida y tener conciencia del impacto que tienen políticas que no consideran la salud, me parece primordial. Sumando a lo que dice Cecilia, vemos durante esta crisis con bastante sorpresa que a pesar de todos los avances en participación, a pesar de toda la voluntad política por avanzar hacia tener un rol más protagónico de los ciudadanos en salud, este manejo ha sido más bien vertical, ¿cierto? De expertos que imponen medidas. Y tal como reconoce Cecilia, eso es súper inefectivo porque no considera las realidades y no considera la autonomía y las capacidades que tienen las personas para ejercer o no esas indicaciones. Así que creo que dentro de estos lineamientos políticos que esperamos sean siempre en pro de aumentar la calidad de vida de las personas y reconocer la dignidad, creo que sería fundamental poder entender la salud como un componente que les pertenece a las personas y no a las instituciones sanitarias. Muchísimas gracias a los tres. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Un tema sin duda muy relevante, muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, de verdad. A quienes nos estén viendo, los invitamos a descargar y leer la publicación de los autores, que se llama Experiencia Usuaria en Salud, hacia un modelo de atención que escucha a los usuarios, y que está disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.